Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy aquí lista y emocionada, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, porque a mí me tiene completamente enganchada, Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. El irresistible actor turco, ese que nos roba el aliento con cada aparición, ese que nos hace suspirar con cada mirada, está en boca de todos. Y no solo por sus proyectos profesionales, que por cierto son espectaculares, sino por algo mucho más personal. Los rumores, las noticias, los titulares. Todos apuntan en una dirección. ¿De qué hablo? Pues prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo la supuesta, la rumoreada, la posible boda a la vista con Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a gritar de la emoción y a preparar nuestros outfits para la boda, quiero recordarles que este es un canal hecho con mucho amor para ustedes, así que si aún no se han suscrito, corran a hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último de sus celebridades favoritas, tips de belleza, consejos de estilo y por supuesto, mucho chisme jugoso como el de hoy. Así que ya saben, campanita activada para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿De dónde sale todo este revuelo sobre la posible boda de Kerem? Pues bien, todo empezó la verdad es que empezó con una combinación de factores. Primero, la química innegable que tiene con algunas de sus compañeras de reparto. Sí, sé que muchas sueñan con ser Hande Erçel, y yo también, no lo niego. Pero más allá de sus exparejas conocidas, últimamente se le ha visto muy cercano a... Esperen. No voy a revelar el nombre tan pronto. Pero más allá de las apariciones públicas y los rumores de romance, hay otro elemento clave en esta historia, las declaraciones del propio Kerem. En varias entrevistas se le ha preguntado directamente sobre el matrimonio, y sus respuestas han sido, digamos, ambiguas. No lo niega rotundamente, pero tampoco lo confirma. Deja la puerta abierta a la posibilidad, lo que por supuesto alimenta aún más las especulaciones. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron si se imaginaba casado en un futuro cercano, y él respondió con una sonrisa pícara, nunca digas nunca. Imagínense. Después de eso, las redes sociales explotaron. Todo el mundo empezó a teorizar sobre quién sería la afortunada, cuándo sería la boda, dónde se celebraría. Un auténtico caos. Los fans detectives virtuales comenzaron a desenterrar cada like, cada comentario, cada interacción que pudiera servir como evidencia. Se crearon hilos interminables en Twitter, grupos de WhatsApp dedicados a analizar las fotos de paparazzi y, por supuesto, los foros de fans ardían con debates acalorados. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy reservado con su vida personal. No suele compartir detalles íntimos en las redes sociales, y prefiere mantener su vida amorosa alejada del foco mediático. Esto, por supuesto, hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente. Así que tenemos que confiar en lo que vemos, en lo que leemos y sobre todo, en nuestra intuición de fanáticas empedernidas. Su actitud discreta, lejos de apaciguar la curiosidad, la alimenta. Cada silencio se interpreta como una confirmación tácita, cada evasiva como una jugada maestra para mantener el misterio. Los medios turcos, conocidos por su insistencia y su capacidad para descubrir la verdad, han desplegado todo su arsenal para obtener la primicia. Paparazzi apostados frente a su casa, reporteros infiltrados en eventos sociales, nada se les escapa. Ahora bien, vamos a analizar a fondo a las posibles candidatas. Como ya mencioné, la primera que se nos viene a la mente es Hande Erçel. Su historia de amor en la vida real, después de protagonizar Love is in the Air, nos tuvo a todas en vilo. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, y muchas esperábamos que terminara en boda. Lamentablemente no fue así. Pero, ¿quién sabe? Quizás el destino les tenga preparada una segunda oportunidad. Soñar es gratis. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La ruptura fue un golpe duro, pero la esperanza de una reconciliación sigue viva. Los más optimistas ven en cada interacción pública, en cada me gusta en redes sociales, un indicio de que el amor aún perdura. Sin embargo, también hay otras mujeres que han sido relacionadas con Kerem en los últimos meses. Actrices, modelos, incluso alguna que otra influencer. No voy a dar nombres para no alimentar más los rumores,
pero sí les diré que hay una persona en particular que ha estado apareciendo con más frecuencia en el radar de Kerem. Se trata de una mujer que comparte muchos de sus intereses, que tiene una personalidad arrolladora y que, aparentemente, ha logrado conquistar el corazón del actor. Esta misteriosa mujer ha sido vista en varias ocasiones compartiendo cenas discretas con Kerem en restaurantes exclusivos de Estambul. Algunos testigos afirman haberlos visto paseando de la mano por el Bósforo, disfrutando de la belleza de la ciudad al atardecer. Su identidad se mantiene en secreto, pero los rumores apuntan a que se trata de una joven empresaria, alejada del mundo del espectáculo, pero con una gran influencia en los círculos sociales de la alta sociedad turca. ¿Cómo lo sé? Pues, como les dije, mi intuición de fan me dice que algo está pasando. Además, he estado investigando un poco y he encontrado algunas pistas que me hacen pensar que esta relación es más seria de lo que parece. Fotos en las redes sociales, comentarios sutiles, coincidencias en eventos. Pequeños detalles que, sumados, dan como resultado una imagen mucho más clara. Los perfiles de Instagram de ambos se han llenado de mensajes en clave, de referencias a lugares y experiencias compartidas. Los más observadores han notado que ambos siguen cuentas de restaurantes, hoteles y joyerías de lujo, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre un posible compromiso. Pero volviendo al tema de la boda, hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy tradicional en algunos aspectos. Valora mucho la familia, la amistad y el compromiso. No me sorprendería que, si realmente está enamorado, quiera dar el siguiente paso y formalizar la relación. Además, creo que ya está en una etapa de su vida en la que se siente preparado para sentar cabeza y formar una familia. Su carrera está en un momento álgido, ha demostrado su talento como actor y productor, y ahora quizás busque la estabilidad en el ámbito personal. Sus amigos cercanos afirman que siempre ha soñado con tener una familia numerosa, con hijos correteando por la casa y una vida tranquila lejos del bullicio de los focos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna confirmación oficial por parte de Kerem ni de su representante. Pero como fanáticas, tenemos derecho a soñar y a imaginar cómo sería la boda de nuestros sueños con él. Imagínense. Una ceremonia íntima en la costa turca con vistas al mar Egeo, rodeada de amigos y familiares. Una fiesta llena de música, baile y mucha alegría. Y por supuesto Kerem luciendo más guapo que nunca con su traje de novio. Los diseñadores de moda turcos ya se pelean por tener el honor de vestir al novio, y las joyerías más exclusivas compiten por crear el anillo perfecto. Los rumores apuntan a que la boda se celebraría en un lujoso resort en Bodrum, con una decoración inspirada en la mitología griega y una banda sonora a cargo de los artistas más importantes del país. Ay, solo de pensarlo me emociono. Pero bueno, volviendo a la realidad, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Estar atentas a las redes sociales, a las noticias y a las entrevistas de Kerem. Y sobre todo, mantener la esperanza de que algún día nos dé la gran noticia. Los expertos en lenguaje corporal han analizado minuciosamente cada aparición pública de Kerem, buscando indicios de nerviosismo, felicidad o cualquier otra señal que pueda revelar sus verdaderos sentimientos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa es interpretada y analizada al detalle. La conclusión general es que Kerem parece estar más feliz y relajado que nunca, lo que alimenta aún más las esperanzas de una boda inminente. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus películas, sus series y sus apariciones públicas. Apoyándolo en cada uno de sus proyectos y demostrándole todo nuestro cariño. Porque al final, eso es lo que importa, que Kerem sea feliz, ya sea soltero, casado o acompañado. Su éxito profesional es innegable y su carisma lo ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados de Turquía y del mundo. Sus fans lo apoyan incondicionalmente en cada paso que da, y esperan con ansia sus próximos proyectos. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de boda que rodean a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles candidatas, las pistas que hemos encontrado y las declaraciones del propio actor. Hemos fantaseado con cómo sería la boda de nuestros sueños con él y hemos reafirmado nuestro apoyo incondicional a su carrera y a su felicidad. Hemos desmenuzado cada rumor, cada especulación, cada detalle que pueda arrojar luz sobre esta posible boda. Hemos hablado de Hande Erçel, de la misteriosa empresaria, y de todas las demás mujeres que han sido relacionadas con Kerem. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos y su lenguaje corporal. Hemos fantaseado con la boda perfecta, con el vestido de novia, con el lugar de la ceremonia, y con la lista de invitados.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis teorías sobre Kerem Bürsin. Y sé que a ustedes les encanta escucharlas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem se va a casar pronto? ¿Quién creen que sería la afortunada? ¿Cómo se imaginan su boda? ¿Creen que Hande Erçel tiene alguna posibilidad de reconquistar su corazón? ¿O creen que la misteriosa empresaria es la elegida? ¿Qué tipo de vestido de novia creen que usaría su futura esposa? ¿En qué lugar del mundo creen que se celebraría la boda? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse a mi canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales para estar al día con todo lo que hago. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.